sobre el tema de la modernidad, cómo se construye el concepto de modernidad, cómo se construye el concepto del lugar del otro, desde una perspectiva americana, o sea, en la línea de lo que vimos en un video muy cortito, si ustedes se acuerdan, que era el de las epistemologías del sur, de Boaventura de Sousa Santos. En este caso vamos a ver las conceptualizaciones mucho mejor y mucho más desarrolladas por parte de Enrique Dussel. Así que el video lleva unos minutos, más o menos está dividido en distintas partes. La idea es que veamos los distintos partes del video, los distintos temas que va tocando y después lo comentemos, ¿sí? Así que yo lo empiezo a compartir ahora, son más o menos 20 minutos. Y después de verlo, bueno, lo compartimos preguntas, dudas, inquietudes y continuamos con los temas de hoy. ¿De acuerdo? Sí, habíamos hablado de que íbamos a verlo a Dussel. Así que bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Deme un segundito. Ya lo empezamos a pasar. Ahí empieza. Uno de los intelectuales más importantes de América Latina, el filósofo e historiador Enrique Dussel, visitó Noruega del 18 al 21 de abril de 2012, invitado por Nurlannet y Krop. Aprovechando esta visita, un grupo de entusiastas del pensamiento latinoamericano quisimos entrevistarlo con el objetivo de elaborar una presentación de la teoría del giro descolonizado. A continuación, verán el resultado de varias horas de conversación resumidas en 5 puntos de los elementos centrales de esta teoría. ¿Cuál puede ser como el punto de partida de ese pensamiento descolonizado o descolonizador, como lo hemos venido llamando? El giro descolonizador es un giro epistemológico y sus antecedentes, yo diría, son el boom literario, que es descolonizador, la teoría de la dependencia, que permite empezar a entender económicamente la estructura de la globalización ya en los años 60 del siglo pasado, porque en el fondo la teoría de la dependencia es la quintesencia del proceso de la globalización. Y también lo que en el plano religioso político se llamó la teología de la liberación, que movió el imaginario popular a otro nivel. Y en ese contexto surgió un grupo en Argentina y después se generalizó, que hemos llamado filosofía de la liberación. Pero este es un movimiento filosófico, había el literario, había el socioeconómico, la teoría de dependencia, y después otros aportes, diríamos, epistemológicos, que con el tiempo y las revoluciones latinoamericanas haciéndose más complejas y más profundas, transformaron la teoría marxista tradicional en algo nuevo. Y uno de los expresiones de eso es Aníbal Quijano, el gran sociólogo, economista peruano, que de un marxismo más tradicional, pero ya de la teoría de la dependencia, pasa él a proponer toda la colonialidad del poder, es decir, el poder se organiza en una estructura colonial y ya entra el problema del género, pero sobre todo de la raza. Y él mismo dice, el modo de categorizar en América Latina no fue la clase social, fue las razas. Entonces eso ya es un vuelco al marxismo a otro nivel. Entonces, Aníbal Quijano, por su parte, y yo, quizás como filósofo, son un poco las columnas de una nueva generación que se abre a una tarea interdisciplinaria que le hemos llamado el giro descolonizador. El giro descolonizador. Que viene a continuar unos movimientos que se han ido dando algunas veces solo en Estados Unidos y otras veces en América Latina. El tema de la posmodernidad fue europeo, aparece con
Lyotard, pero justamente mi filosofía de liberación del año 75, en la primera página, el primer texto del exilio, ¿no? El primer texto del exilio, yo digo, esta es una filosofía postmoderna, 1976. Pero por postmoderna yo entendía una filosofía más allá de la modernidad. Pero los postmodernos europeos, desde Lyotard, Bátimo y después todos los que siguen, son todavía la última etapa de la modernidad porque son eurocéntricos. Entonces yo ya no pude seguir hablando de la posmodernidad, que la dije antes que Lyotard, sino que ya que utilizaron la palabra y la quemaron, entonces digo transmodernidad. Voy a decir, de lo que se trata es ir más allá de la modernidad. Hay un punto en este giro epistemológico también, digamos que es epistemológico, es el tema del método, porque en algunas conferencias, y también lo hemos podido leer, se hace referencia a que el método, digamos, de esta nueva epistemología es cambiar el punto de foco, como se leen las cosas, y pararse desde los oprimidos como ese punto de partida epistemológico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo surge esa posibilidad? Sí, lo interesante del pensamiento latinoamericano, a diferencia, pongamos, del pensamiento meramente literario, pongamos Edward Said. Edward Said propone la gran idea del orientalismo. En el 78, la filosofía de liberación surge por los 68-69. Hay que verlo en el tiempo, mucho antes que el orientalismo. Y antes que Guha en la India, que también repiensa de Foucault el modo de hacer historia y va a hacer los estudios subalternos de Spivak y todo este grupo norteamericano de la India. En cierta manera, la filosofía de liberación anticipa todo eso. Entonces, totalidad es Hegel. Es Heidegger, ser en el mundo. Y en el mundo, el otro, el oprimido, no existe, es nada. El ser es lo griego, el no ser es el bárbaro. Y entonces de inmediato dijimos, el latinoamericano no es. Y de lo que se trata es de una filosofía bárbara, de los que están fuera del ser. Y en ese momento Sartre escribía los dos tomos enormes de la razón dialéctica. Entonces entendimos cómo la dialéctica era el proceso de una totalidad a otra totalidad. Pero el momento más creativo del pasaje era el momento de la exterioridad de la primera totalidad que me permite pasar a la segunda. Y eso es el tema de Levinas. Entonces, la filosofía de liberación trabajó el tema de la alteridad del otro, que era la mujer en el machismo, ya en los años, el origen del 70. Yo tengo un tomo sobre la liberación de la mujer en América Latina. Era el hijo de la pedagógica de Pablo Freire, que se le mete la ideología del padre, pero era el pobre en la económica. Y entonces Levinas daba posibilidad de entender también la dominación económica, pero no así solamente el capital trabajo al nivel de la fábrica, sino de los países desarrollados y subdesarrollados, la teoría de la dependencia. Y América Latina como la víctima de un proceso global en los años 69, 70. Es decir, fuimos la primera filosofía que tomó en cuenta el horizonte de la globalización de la que se va a hablar 30 años o 25 años después. Y antes el pensamiento postmoderno de Lyotard y aún antes el orientalismo de Edward Said y de todo eso. Es interesante, América Latina inició un proceso todavía desconocido. Ahora, eso se va a integrar a todo lo demás. Entonces, por eso que hasta metodológicamente dijimos, la dialéctica es el método, pero el momento fuerte de la dialéctica no es negación de la negación. El esclavo es negado. Y negar la esclavitud es pasar a un sistema donde no hay esclavos. Pero el esclavo deja de ser esclavo cuando tiene una utopía donde él ya no es esclavo. Y esa utopía es positividad. Tiene que imaginarse libre para negarse al esclavo. Entonces, el origen del proceso no es mera negación de la negación,
es una afirmación previa que me permite negar la negación. Y eso le llamamos en el grupo lo analéctico. Entonces hablábamos de una anadialéctica, un método nuevo porque daba importancia a la exterioridad que Levinas había planteado. Desde un horizonte heideggeriano, hegeliano, eurocéntrico, todavía. Pero ya el otro aparecía. Y nos situamos desde el otro. Entonces cambiamos el punto de mira, pero no sabíamos todavía lo eurocéntrico que éramos y ni siquiera lo habíamos pensado al tema. Eso va a ser lenta maduración de un proceso. ¿Cómo podemos enganchar eso a otro elemento, digamos, central en esta filosofía de la liberación, que es la crítica a la modernidad? Toulmin, en un libro que se llama Cosmópolis, un gran epistemólogo norteamericano, dice, bueno, la modernidad, ¿cuándo comienza? Dice, será el descubrimiento de la imprenta en Gutenberg. No saben que los chinos habían descubierto la imprenta 6 siglos antes. Así que el pobre Toulmin es un ignorante y es el más grande epistemólogo durante unos decenios. Y Habermas dice, el origen de la modernidad es el Renacimiento, ¿no? Y después la Reforma y la Ilustración. Y cada uno dice, como de paso, cuando se origina. Pero el origen de la modernidad va a determinar qué es lo que es la modernidad. Porque es un yo, pienso, pero que yo siempre dije desde la filosofía de la liberación, antes del yo pienso, está el yo conquisto, que es un yo práctico que después se hace ontología. Y el yo conquisto se hace en América Latina, es Cortés, el conquistador. El ego descubridor de Europa. Y el ego conquistador del otro, que lo domina de un punto de vista cultural, económico, y lo pone a trabajar a su servicio en la encomienda, en la mitad y en la hacienda y en el mundo colonial, que encara la modernidad. Entonces, la modernidad como fenómeno cultural global, de un punto de vista ideológico, es el comienzo del eurocentrismo, porque los europeos no eran eurocéntricos, tenían un complejo de inferioridad con respecto al mundo árabe total. Sabían que los árabes eran más cultos, más científicos, un trauma. Claro, del sur venía la cultura. Por eso que el Quijote dice, recibía el texto de un árabe, el Quijote, porque no lo va a recibir un alemán que no tenía ninguna significación en el siglo XV o XVI. Eran los árabes los cultos, los ricos. Entonces yo empiezo a darme cuenta que el origen de la modernidad está en 1492. Y eso no lo ha dicho ningún autor europeo, ni Wallerstein. Y Mignolo y mis amigos ya lo han asumido, pero se olvidan que era una fecha, que diría yo, ontológica, porque es el momento en que Europa se abre al mundo y rodea al mundo árabe que lo tenía rodeado. De la expulsión de los moros de Granada. Y claro, pero a su vez por los océanos empiezan a rodear al propio mundo árabe, y con la riqueza americana se desvaloriza aquello. Entonces hay una visión histórica, económica, que me permite hacer filosofía. Eso es una metodología desconocida por la academia filosófica. Ningún filósofo europeo es capaz de hacer eso, porque son unidisciplinarios, ¿no? Los marxistas más porque conocen la economía, pero también estaban confundidos, porque todos creían que la época colonial tenía un sistema económico feudal, y decían el feudalismo en América Latina. Ahora, fue un autor marxista argentino, en 1949, que estudiando el tema dijo, no, la época colonial tiene un capitalismo mercantil, y eso es como el hilo de Ariadne. Yo diría que en 1949, epistemológicamente, se empieza a desenvolver el entresijo. Si el sistema colonial no fue feudal, fue capitalista. Si fue capitalista, ¿de qué tipo? Y entonces, la modernidad y el capitalismo son simultáneos, y el colonialismo son simultáneos, y el eurocentrismo son simultáneos, y van a crecer juntos. Y la filosofía moderna se va a montar sobre el eurocentrismo y sobre el colonialismo. Entonces, lo que hace Edward Said en la literatura, y muestra que el Oriente es un
fantasma que se creó. Es una creación europea. Total. Lo empezamos a hacer y entonces yo releo a los filósofos europeos eurocéntricamente y tengo que hacer una destrucción en regla de todos ellos. Entonces cuando hablo con cualquiera, enseguida me doy cuenta que son eurocéntricos y le entro a la crítica y están desnudos porque no conocen ninguna temática de esto y no entienden ni siquiera la crítica al comienzo. Y cuando la entienden, se dan cuenta que ahora ya no tienen el manejo del discurso, ya se lo quitaron. Llegamos a otro punto que podríamos decir va completando todo este mapa del giro descolonizador y de la filosofía de la liberación, que es una nueva visión de la historia, que se ha llamado una visión de la historia no eurocéntrica. Y allí está también la tensión con esa narrativa de la historia, digamos, desde Europa, y la tensión principalmente con Hegel y cómo él construye lo que usted va a decir es un mito o una invención, un invento, la forma como nos han dado la historia, ideológico. ¿Dónde está entonces el punto de choque aquí entre estas dos formas de ver la historia? Hegel no es Kant, y entonces es el primero, mucho más allá de Kant y aún de Montesquieu y Voltaire en el Esprit de Roi, etcétera, que muestra una nueva historia mundial que se la construye. Y todas sus lecciones, las lecciones de estética, de la historia universal, de la historia de la filosofía, del derecho, todas las hace en una descripción sobre un cuadro histórico. En todas, la religión, por ejemplo, empieza en la China y en el Oriente, va creciendo en el mundo persa, griego, romano, en el espíritu germánico, que es la Edad Media, y el triunfo de Alemania en la religión. Y la fase superior, igual el espíritu. Y también la filosofía triunfa como espíritu absoluto. Pues existe un esquema histórico. Y eso es una novedad absoluta. Nadie había planteado todos los tratados en un sentido histórico. Pensar en la historia. Claro, la historia, pero es eurocéntrica esa historia. Y Alemania es el centro. Y él dice, ¿no? El corazón de Europa es Alemania, Dinamarca y a Inglaterra. Y al sur de Europa desaparece. Grecia, Roma, Italia, España y Portugal eran, pero no son. Y entonces eso nos determina a los latinoamericanos hasta hoy. Y nos parecemos de la historia. Yo siempre le he dicho desde Martin Bernal, que hace un gran estudio, de que en el siglo XVI y XVII, para Europa, la gran cultura clásica era Egipto. Egipto, los obeliscos egipcios estaban en Roma, en París, en todas partes. Era Egipto. Y de pronto en el comienzo del XIX, los románticos alemanes dicen es Grecia. Y Wintermann hace toda una reconstrucción del arte griego. Y la Universidad de Berlín tiene una propuesta que si usted no dice que la filosofía se origina en Grecia, usted no puede ser profesor. Entonces imponen el helenocentrismo, ¿no? Un dogma. Y eso lo hacen los románticos. Y sin embargo los románticos critican el racionalismo, pero en el fondo son eurocéntricos. Eso es lo que yo planteo en el primer tomo de la política de la liberación ahora. Tengo que reconstruir toda la historia mundial para empezar a poder ser latinoamericano y pensar desde mi horizonte las cosas. Es decir, la nueva historia, la historia no eurocéntrica es el punto obligado de partida para empezar a hacer la crítica. La historia es como el horizonte epistemológico último de todas las ciencias, aún de la matemática. Porque también en la historia de la matemática, y cuando el otro día discutía con el filósofo noruego, me dice, bueno, pero la ciencia y la tecnología europea pues es fundamental. Y le digo, pero usted sabe que el número que utilizamos en matemática le llamamos número arábigo, porque lo inventaron los árabes en Bagdad y no en París, ¿no? Y el teorema de Pitágoras no lo descubrió Pitágoras, están en los lejitos asirios, 2000 años antes de Pitágoras. Entonces, tenemos una historia construida donde todo hicimos nosotros. Y además, no es la ciencia la que determina la tecnología y esta la economía, sino al revés.
es la apertura a los océanos, lo que exige la tecnología de la navegación y el desarrollo de la astronomía, y con ello la matemática. Es decir, la economía determina la tecnología y esta de ciencia, es al revés. Y la expansión europea, moderna, colonialista, va a permitir la revolución tecnológica posteriormente, siglo XVII. Y la revolución industrial del XVIII, pero la China también la está haciendo. Hay un libro de Hobson que yo no cito acá porque después de este tomo, donde profesor Sheffield, ahora en Inglaterra, donde demuestra que todas las máquinas que utiliza la revolución industrial en la agricultura inglesa, una por una son chinas. Hasta la máquina a vapor. Y estamos descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, ni la revolución industrial fue puramente europea, pero Inglaterra tuvo una coyuntura que pudo desarrollarse y la China entró en crisis por razón que se están estudiando. Y la China vuelve hoy, pero no como un milagro, como una siestita, yo llamo, de 2 siglos. Hasta 1800. No como una excepcionalidad. Hasta 1800, todos los productos del mercado mundial eran chinos. Europa no podía venderle a China nada. Y tuvo que hacer guerra del opio para venderle opio hindú a los chinos. Porque no tenía que venderle. Porque los chinos estaban más avanzados en todo. Y acá hay otro punto, digamos, también en esta columna, si se puede llamar así, o en este pilar de este giro descolonizador, que es la nueva historia neurocéntrica, que es la incursión de ese otro excluido en la historia. Porque hasta donde lo vemos acá, no es solamente negar la existencia de ese otro o encubrirlo, como se ha planteado acá, sino también negar el aporte del otro en el propio avance, digamos, si se quiere, universal. Creo que esos son como los dos... Sí, las dos universal, que es la pretensión de la particularidad europea. O es decir, lo que se llama universal es la pretensión europea de universalidad, de proyección, pero en realidad es el manejo muy creador de su particularidad que se impone a los otros como universalidad. Y la medida que yo lo acepto, pues también quedo subyugado, dominado por ello. Claro, el avance técnico podríamos decir que es utilizable por todos, pero el modo como se lo utiliza y el modo como se lo va a desarrollar es culturalmente diferenciado. Pero evidentemente Europa desde el siglo XVII y sobre todo la revolución industrial hace un desarrollo tecnológico tremendo desde las hipótesis y los descubrimientos que va tomando otras culturas y que no agradece y que le permite ahora hacer esto que está produciendo. Ahora el capitalismo chino en este momento es neoconfuciano, no es calvinista como pensaba Max Weber, y está desarrollando ciertos recursos que no son el capitalismo occidental, ya están modificados. Entonces van a haber desarrollos inesperados desde horizontes culturales distintos, con otro significado cotidiano también. No va a haber una universalidad tan aplastante, sino que tan unánime, que pensamos más bien que lo que hay es una toma de conciencia de la historia cultural diferenciada de estas grandes culturas, la islámica, la china, la indotánica, etcétera, que volviendo a su historia y en diálogo con la modernidad, tomando de ella lo que ellos autónomamente decidan y no lo que se les impone, va a haber un desarrollo que con Walter Mignone llamamos un pluriverso futuro. Es decir, va a haber muchos siglos donde no va a haber coincidencia cultural, sino que va a haber mucha diferenciación todavía. Entonces, eso ya no va a ser postmoderno, sino que va a ser más allá de la modernidad. Y el problema ecológico va a determinar la crisis definitiva del capitalismo de una manera quizá inesperada para Marx. Y lo estamos viviendo. Estamos viviendo un capital financiero que comienza a aplastar a la política, aún de los países centrales. Entonces estamos viviendo una crisis muy interesante, pero necesitamos nuevas categorías para entender. Bueno, hasta acá, no sé si me están escuchando. No sé si pudieron ver bien el video.
Sí, sí. Bueno, hay una serie de cuestiones que sintetiza el video. Ustedes lo van a tener porque se pega a lo que vamos a compartir. Hay algunas cuestiones que sintetiza, decía recién, de cosas que veníamos conversando desde el inicio de la cursada de la materia. A nosotros, desde el punto de vista esencialmente de la materia, nos interesa el tema de la otredad, pero también desde dónde miramos esa otredad, desde dónde, desde qué marco conceptual, como dijimos siempre, pero esto estamos hablando de marcos conceptuales mucho más grandes, por decirlo de una manera así sencilla. Es decir, qué significa la modernidad. No es solamente describirla desde el punto de vista filosófico, también sino pensarla en diálogo con la economía, con la política, con la construcción de problemas sociales y con una construcción de una otredad. Y como verán, digamos, y esto es fácil de reconocerlo en la medida que uno acceda a la bibliografía, que todos los textos que Dussel va mencionando son textos antiguos, digamos, son textos de la década de los 70, que fueron, yo diría, lastimosamente silenciados en la academia, en principio por la dictadura militar, y después de la dictadura militar no volvieron a circular, y han vuelto a circular en los últimos 5, 6, 7 años. Es decir, el libro Filosofía de la Liberación, por ejemplo, está volviendo a ser estudiado ahora, y no casualmente, diría yo, en el caso del trabajo social es donde más ha impactado esta cuestión, en mi opinión, por esta pregunta acerca del lugar del otro. Y hay mucho desarrollo de autores y autoras que no son tal vez tan conocidos todavía a nivel académico, pero sí lo están siendo, que desarrollan un trabajo social descolonial y plantean algunas de las cosas que conversábamos en el último encuentro, el tema, por ejemplo, de eh, la colonización de la subjetividad como un problema de intervención, como un problema de intervención que hace que, yo creo que lo dije el otro día, o sea, que yo como esclavo me quiera parecer al amo, y que incluso que el derecho que obtuve lo considere vergonzante, o que me considere inferior a Europa, por ejemplo, o a otros países en función de mi aspecto físico, en función de la música que escucho o en función de mis rasgos culturales. Entonces, digamos que en los últimos años, como planteábamos hace un rato, bueno, hay una reaparición, digamos, de este pensamiento, tal vez tenga que ver con alguna de las crisis que menciona Dussel en el corto, que bueno, ojalá lo haya quedado grabado y lo puedan ver con más detalle, porque bueno, se dicen muchas cosas, es una conversación, yo diría, distendida, tranquila, no es una conferencia, son espacios como más ricos, más reflexivos y más desorganizados, que es donde surgen mejor las cosas en nuestra opinión, ¿no? No hay una cosa de preparación exacta de lo que se va a decir. Dussel es un autor que conviene, que es útil visitarlo, que recomendamos visitarlo, reconocerlo. Tenemos algunos textos para compartirles dentro del marco de la materia, y si les interesa el tema se puede ampliar un poco más. Pero bueno, dialoga con las epistemologías del sur, como dijimos antes de pasar el video, de Boaventura de Sousa Santos. Hay una enorme cantidad de autores que son argentinos, brasileros, Boaventura de Sousa Santos es portugués, mexicanos, norteamericanos, hindúes, y también el feminismo o los feminismos dialogan intensamente con este tema, por algo que dice al principio Dussel de la conferencia, de esta conversación que tiene con dos estudiantes de filosofía en Noruega, que es la doble dominación que la mujer tiene, digamos, en América, la dominación colonial y la dominación machista. Eso ya es una denuncia que aparece como problema filosófico, como problema de las ciencias sociales y como problema político en la década de los 70, cuando este autor escribe la teoría de la liberación, cuando aparece la teología de la liberación,
Y cuando aparece también la obra de Paulo Freire, es decir, no es casual que una serie de autores que han repercutido mucho, e insisto, especialmente en el campo del trabajo social, bueno, estén todos compartiendo un mismo clima de época que tiene que ver con, digamos, si lo miro desde lo económico, no quiero repetir lo que ya vieron de Dussel, bueno, tiene mucho que ver también con la teoría de la dependencia, que también es una creación latinoamericana. Entonces, la década de los 60, la década de los 70 son dos periodos, son un tiempo histórico donde el tercer mundo va a ocupar un lugar preponderante en la escena política mundial por diferentes razones económicas, políticas y sociales. Tomaría incluso si se ubican, digamos, desde el punto de vista, yo diría, literario, el boom literario que Dussel lo menciona rápidamente, también tiene que ver con ese contexto. Cuando digo boom literario me refiero a García Márquez, por ejemplo, a 100 años de soledad. 100 años de soledad es de 1972. García Márquez va a ser premio Nobel de Literatura. Sepan, creo que lo deben saber, pero lo recordamos. García Márquez publica su primer libro importante, que es 100 años de soledad, lo publica en Buenos Aires, lo publica la editorial sudamericana en Buenos Aires. O sea, hay una correlación también, no importa que el autor sea colombiano, se publica en Buenos Aires o se publica en México, y ahí está también Julio Cortázar, también está Mario Benedetti, también está Onetti, también está en alguna medida Jorge Luis Borges, Pablo Neruda. Podemos hacer una larga lista de autores que comparten muchas cosas y que le dan una voz a América Latina que antes no tenía. La voz anteriormente era de autores latinoamericanos que repetían la perspectiva europea. La forma de escritura que uno puede encontrar en Alejo Carpentier, en el mismo Vargas Llosa, que es de los que van quedando de esa generación, el último, en otra época, con otro posicionamiento político. La forma de escritura es una forma de escritura también bastante particular, que recuerda a los relatos de India. La forma de escritura, si uno lee los primeros párrafos, por ejemplo, de 100 años de soledad o cualquier texto de García Márquez, va a encontrarse una forma de escritura que es muy, no sé, muy arbórea, muy latinoamericana, muy colorida, muy detallista en los colores, los olores, los sentimientos. Y esto es como una novedad frente a la frialdad, por decirlo de alguna manera, que planteaba la literatura europea. Y lo mismo pasa también con la plástica y con otras expresiones. Por otro lado también hay algunas cuestiones que tienen que ver con una relectura del marxismo, que son bastante interesantes, que las propone un autor que tampoco es muy conocido en la academia latinoamericana, lamentablemente, es un autor peruano, que lo mencionó recién Enrique Dussel, que es Aníbal Quijano. Aníbal Quijano es un autor que falleció hace 1 año y medio, 2. Bueno, su aporte es de las ciencias sociales, y él lo que plantea es que en América Latina o en América no hay una estructura de clase, sino que de raza. Si uno mira, analiza, digamos, la estructura colonial española y también la portuguesa de América Latina, se va a encontrar con que es una estructura social basada en la raza. Hasta los ejércitos se organizaban por la raza. Los ejércitos de independencia estaban organizados según el color de piel de las personas que los integraban. Entonces, la sociedad estamental no es la sociedad de clases, que sí vivió Europa, pero no tiene que ver eso con la realidad latinoamericana. Y el autor que menciona Dussel, el autor argentino, que no menciona el nombre, que en 1949 va a plantear que no hay feudalismo en América Latina, sino que hay capitalismo, y que el capitalismo es mercantil, es Rodolfo Puigros, que es hasta ese momento era, digamos, uno de los autores más importantes que tenía el Partido Comunista Argentino, y con este giro, llamémosle epistemológico, plantea, digamos, una ruptura con el marxismo más ortodoxo,
y en ese 1949 más ligado, digamos, a la repetición literal de los textos de Marx a partir de la influencia fuerte que tiene el estalinismo en ese momento. Entonces, creo que es interesante, bueno, plantear esto como para que lo conozcan, dialoga con la intervención cuando Dussel dice, bueno, es una filosofía que implica pararse en el lugar de los oprimidos. Fíjense que esto les debe recordar algo de la reconceptualización, por ejemplo. La idea de concientización, la idea del lugar del oprimido, la idea de teología de liberación, filosofía de liberación, es, digamos, el clima de época y los textos que utiliza la reconceptualización del trabajo social. Es más, como nota de color, les podría decir que Dussel fue profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Cuyo. Dussel es mendocino, era profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, de ahí se va perseguido por las 3A en 1975. Lo mismo que Walter Miñolo, también es de la misma universidad. Y como ya son bastante mal recibidos estos docentes en la Facultad de Filosofía, son sí recibidos bien en la carrera de Trabajo Social. Dussel es uno de los docentes que tiene la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Cuyo, y este contacto, en mi opinión, con el trabajo social, con una realidad muy concreta, es como que le da, sigo opinando, le da como cierta agilidad para ponerse en el lugar de la otra edad, para tener el contacto que el trabajo social tiene con, digamos, los olvidados de la tierra, los marginales, los excluidos, etc. No sé, hay muchas cosas que uno puede tomar de este video como disparadores, como para desarrollar incluso mucho más. Yo tomaría también la idea de lo analéctico, como, bueno, una crítica al método dialéctico. Hay una fuerte crítica también al pensamiento hegeliano. O sea, hay una revisión del pensamiento eurocéntrico en diálogo, ¿no? Dussel no plantea en ningún momento dejarlo de lado, sí plantea la necesidad de dialogar, sí, de igual a igual con ese pensamiento eurocéntrico y esta idea del yo pienso, pero antes está el yo conquisto, que tiene que ver con el pensamiento cartesiano, y que ahí hay un puente cuando Boaventura de Sousa Santos plantea la separación entre humanidad y naturaleza, tiene que ver con esta idea del yo soy. En tanto soy, la naturaleza ya es un objeto, no es. Entonces, a partir de ahí, es conquistable, es explotable, es vendible, etc. Después, alguna cuestión, estamos en 2012, es cuando, o sea, va a tener 9 años este corto que acabamos de ver, y sigue siendo bastante actual en función de lo que plantea como problema del capitalismo financiero, de la debacle ecológica, está casi como preanunciando la pandemia, por decirlo de alguna manera, si uno quiere exigirle un poco más. Y por otro lado, creo por ahí tal vez, para mí, yo venía trabajando a Dussel hacía tiempo, pero todos los estudios que él menciona cuando él le da tanta importancia a la historia, para mí fue, digamos, llamémosle, un descubrimiento, esta cuestión de cómo se centra la historia de la filosofía arbitrariamente en Grecia, cuando en realidad la historia de la filosofía es múltiple y la historia del pensamiento es múltiple, y Europa en algún momento tiene una fuerte influencia árabe, en otro momento tiene una fuerte influencia egipcia, en algún otro momento tiene alguna influencia fuerte china. Y lo que plantea de China, creo que, no sé si lo conocían, pero me parece bastante interesante, ¿no? Es decir, parece el presente. Las máquinas que usaban los ingleses para la revolución industrial que describía Engels, eran chinas. O sea que parece que estamos en la actualidad, donde todo lo que se fabrica es chino.
Y bueno, eso nunca fue reconocido, ¿no? Incluso estos olvidos de miles de años, que el teorema de Pitágoras había sido resuelto 2000 años antes por los asirios, en lo que sería hoy el territorio de Irak, por ejemplo. Bueno, y un montón de cuestiones que hablan de los números, cuando habla de los números son arábigos. El cero, que es clave para entender la matemática, es un descubrimiento árabe, ¿no? Es un descubrimiento del pensamiento occidental. Y este complejo de inferioridad que dice Dussel que Europa tenía con respecto al mundo árabe. Y este dato, ¿no? Cómo empieza el Quijote, ¿no? Este texto me lo trajo un árabe, o sea, vino del sur. Del sur viene la sabiduría. Fíjense, si uno piensa un poco rápidamente, estamos hablando mucho de epidemias y de pandemias en este momento. La epidemia de peste bubónica, de peste negra, se la llamó también en Europa, que abarca siglos. El lugar donde menos golpeó fue en España, en lo que hoy es España, o sea, en la península ibérica, así de España y Portugal, porque era territorio árabe. Y los árabes manejaban mucho mejor las medidas de prevención que lo que era la medicina, la precaria medicina europea en ese contexto. Entonces, por cuestiones para los árabes, el mundo árabe no sabía cómo se transmitía la enfermedad, se supo recién en el fines del siglo XIX, que es un autor llamado Yersin, encuentra el bacilo de la peste. Bueno, más allá de eso, los árabes tenían el mundo árabe, la cultura islámica, tenía como mucho cuidado por la higiene y eso permitía que hubiese menos contagios, diríamos en el lenguaje de hoy, que usamos en la pandemia. Entonces no impactó la epidemia que hizo que se perdiera, yo lo dije en algún momento, 1/3 de la población de Europa. Esa epidemia que duró siglos. Entonces, toda esta cuestión que tiene el pensamiento eurocéntrico, que es etnocéntrico, que seguramente vieron en muchísimas materias, yo creo que está fuertemente desarrollado por este autor de una perspectiva filosófica que ya no es europea, sino que es latinoamericana. Y eso es lo interesante, o sea, se está pensando desde acá, se está pensando con las coordenadas que se construyen en esta América mestiza, en esta América de los últimos 500 años. En diálogo, vuelvo a decir, con el pensamiento hegemónico, que es el pensamiento europeo. Incluso, bueno, no quiero cansar, pero también el concepto de globalización, que pareciera que es tan de ahora o tan del neoliberalismo, si el neoliberalismo lo impone, y bueno, ya uno puede hablar de globalización en otros contextos históricos y en ese momento. Incluso la palabra posmodernidad, que estuvo como muy de moda en la década de los 90 y principios del siglo XXI, bueno, Dussel dice, me la quemaron, yo lo quería usar para otra cosa, tuve que cambiar tuve que cambiarla porque esos autores que hablan de la posmodernidad siguen siendo modernos, como en el caso de Lyotard. Si conocen, Lyotard usa la palabra posmodernidad y la toma de una corriente de pensamiento arquitectónica, que es una forma de arquitectura posterior al cuadrado moderno. El ejemplo sería el Ministerio de Desarrollo Social del modernismo arquitectónico, sería el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que el edificio, que era un edificio de obras públicas, se llamaba antes que sea Ministerio de Desarrollo Social y de Salud. Edificio tan cuadrado, bueno, eso es modernidad. Lo post sería algo diferente a eso o en contra de eso. Esa es la perspectiva de Lyotard. Lo post-moderno, que después Dussel le va a cambiar el nombre, está queriendo decir una fuerte crítica a una modernidad que somete, y que somete desde lo subjetivo y somete desde lo objetivo. Así que bueno, esos son algunos comentarios que
que tenía para hacerles después bueno, de lo que vimos que fue un poco largo. A veces los videos largos son un poco cansadores. Este creo que es bastante dinámico. No sé, pero me gustaría, si tienen ganas, que conversemos un poco, que a ver qué les parece. ¿Algún comentario? No, para decir, o sea, se quedaron. ¿Lo pudieron ver en principio el video? Digo. No sé, se quedaron pensando demasiado. Se durmieron con Enrique Dulce. Tenían una buena mesa ahí con quesos, vino, uvas, o sea, eso estaba como para estar ahí, digamos. ¿Conocían algo de esto? La verdad que no. Bueno. Bueno, es una... Te escucho, perdón. Nada, y los datos sobre China y cosas no circulan, por lo menos en la universidad no circulan. O la filosofía de liberación. Eso te voy a decir. No, lamentablemente no circulan. Bueno, viste que Dussel dice, China en realidad se tomó una siesta de 200 años. Estuvo 200 años en otra cosa y reapareció con todo. Y eso también, desde el punto de vista de, pues sea más económico, eh, el capitalismo chino no se sabe bien qué capitalismo es. Dussel dice, no es el capitalismo calvinista que uno entiende leyendo Ética protestante de origen del capitalismo de Max Weber. Tampoco es el capitalismo que describe Carlos Marx. Es un capitalismo diferente. Entonces, es bastante complejo el tema. Pero estuvo siempre, digamos. China estuvo latente, sometida durante 200 años, pero esperando el momento como para reaparecer. Pero bueno, es bueno que, no sé, que tengamos también este conocimiento de este tipo de pensamientos que son para nada improvisados, son de gente con muchísimo desarrollo, muchísimo nivel, muchísimo respeto a nivel mundial. Dussel es yo diría que a nivel de la filosofía mundial es el autor o está entre los 3 autores más reconocidos con respecto al tema de la otredad, por ejemplo. El otro sería Todorov y el otro sería Levinas, que lo menciona en una parte de la, de la charla. Entonces, es un filósofo potente, muy reconocido incluso por los europeos. Pero lamentablemente en nuestras universidades estamos con un poco de delay, no sé qué pasa, que hay cosas que no se conocen. Pero bueno, es bueno que las podamos ir conociendo. No sé si tiene algún comentario más. Lo de China sí, es lo primero que te golpea, porque no te lo imaginas. A mí me pasó lo mismo la primera vez que tomé contacto con el tema. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que eran China las máquinas que usaban los ingleses? ¿No? Como también te digo, para comentar esto más distendidamente, muchos o sea, se alucinan cuando descubren que toda la ropa que usaban los gauchos era inglesa, porque se fabricaba en Inglaterra. Es- el poncho, hasta la montura de los caballos era fabricada en Inglaterra, no se fabricaba acá, porque ya estábamos totalmente colonizados por los ingleses, y eran más baratos los ponchos ingleses que los ponchos que hacían acá. Eso no sé si, bueno, digo, cosas que no se cuentan o que se cuentan poco. Así que
Cuando el campo desfila con ropas inglesas, ¿sabes? ¿Qué sé yo? Habría que ver. Bueno, ¿algún comentario más tienen? O sea, yo creo, no sé, se quedan todas y todos mudos, así. Bueno, es una invitación esto. Hay muchísimo material en las redes sobre este autor y sobre estos autores. Lo pueden buscar como giro descolonial o decolonial. El de colonial o descolonial, la S es un tema así. Decolonial sería como repetir la traducción que se hace del inglés al castellano, y descolonial es no utilizar la palabra en inglés. Porque llamativamente, y como cuestión interesante, hay una larga lista de autores que son norteamericanos que trabajan este tema. En Estados Unidos también hay un movimiento de pensamiento latinoamericano que hace toda una reivindicación de sus pueblos originarios. Estados Unidos también tiene pueblos originarios y Canadá también tiene pueblos originarios. Entonces, eso no se conoce. Si viene de Estados Unidos ya no se ve. Pero tampoco se conoce esa parte que es muy oculta. Y bueno, Dussel nombra a muchos autores de esa línea. Y también autores hindúes. Y también a otros que no nombra, como egipcios, como Samir Amin, que es uno de los que, digamos, tal vez de los mejores divulgadores de la teoría de dependencia. Así que, bueno, es una invitación. Y creo que, no sé si, cómo lo ven, pero yo creo que desde el punto de vista de pararse en el lugar de los oprimidos, ¿qué queremos decir cuando decimos nos paramos en el lugar de los oprimidos? ¿Qué queremos decir cuando decimos me paro en el lugar del otro? ¿Qué quiero decir cuando digo la verdad está en el otro? Y la intervención tiene que ver con un proceso donde, a partir del relato, como decíamos hace un par de días atrás, trato de llegar a esa verdad, a esa comprensión y explicación. Bueno, si estoy diciendo esto, me estoy apoyando fuertemente en este material que acabamos de ver sintetizado en 22 minutos a partir de una charla con dos estudiantes que hace Enrique Dussel en Noruega. Así que un poco sofisticado, pero bueno, lo tenemos. El material está, se consigue, les vuelvo a decir. Por ejemplo, este es Epistemologías del Sur, este texto, con distintos autores, y bueno, y de Dussel lo tengo acá a mano, cerca de la biblioteca. En esta biblioteca no tengo mucho cerca, que recuerde, pero también uno puede hacerlo dialogar con Todorov, por ejemplo, en las cuestiones de la otredad. No sé si lo han visto, a veces ven antropología. Pero bueno. ¿Algún comentario más tienen? Uno solo hubo, pero digo, segundo comentario. Vamos a incluir los pares, nos quedamos con los impares. Bueno, ya que estoy, te pregunto algo. Dale. Sí. Porque la verdad que el tipo, digamos, por lo que describís vos y digamos, las otras figuras con las que le contás, parece que es un pope de la filosofía de acá, de este lado, y parece un tipo grande en el video, ya era un tipo grande de 2012. Entonces te quería preguntar cuál es la continuidad que hay con las ideas de él, del trabajo de él, desde autores que por ahí como estén un poco más acá en el tiempo. Digamos, ¿quiénes tomaron esta filosofía, este giro descolonizador, que se pueda ver y traerlo un poco más, no te digo como al campo del trabajo social, pero digamos algo un poco más abajo de la filosofía, por ahí como en el campo de las ciencias sociales? Sí. Y dentro de un autor que son parte de su equipo, por llamarlo de alguna manera, de la gente que él formó, podría ser Walter Mignolo o Folari. Dussel vive, o sea, pasaron, decimos 2012, sigue escribiendo, está muy activo. Incluso, bueno, el año pasado estuvimos en pandemia, pero en el 19 vino 2 o 3 veces a la Argentina. Creo que nosotros en la Universidad de La Plata
está pensado para el año pasado invitarlo para darle un doctorado honoris causa. Desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. O sea, no se pudo hacer por la pandemia. Pero Dussel sigue produciendo. En caso digamos, de filosofía, sería Mignolo, es un poco más joven, Dussel debe ser 80 y largos, Mignolo es un poquito más joven, y Folari, se viene a la cabeza. También eso te remite a otros bueno, hay un fallecido que es Rodolfo Kusch, que murió joven en el 76. No es lo mismo. Acá tenés dentro de la facultad, de las facultades sociales, donde estamos dando esta materia, tenés una docente que es Carla Weinstock. Carla trabaja todo el tema de lo que sería pensamiento decolonial y educación. Carla es una persona realmente muy interesante. Bueno, yo tengo la suerte yo cursé materias de doctorado, fuimos compañeros de doctorado, Carla Weinstock. Y Carla empezó trabajando con Miguel Miranda, y Miguel Miranda fue el maestro de Simón Bolívar. Entonces ahí es donde arranca con el pensamiento latinoamericano. O sea, entra por ahí, llega por ahí. Las entradas son múltiples, entras por la política, por la pedagogía, como el caso Folari es un autor que está bastante cerca del trabajo. José también es de Mendoza y sería como el más joven del grupo de Dussel, cuando Dussel se va, y creo que es el único que se queda. Sería como el más, digamos, sería como estudiante dentro del equipo de cátedra. En trabajo social hay María Eugenia Hermida, de la Universidad de Mar del Plata, Paula Meschini, de la Universidad de Mar del Plata. Incluso hay un libro que publicó la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es Trabajo Social y Pensamiento Descolonial. O sea que, y hay autores que ahora no me salen los nombres, pero sí hay autores de pensamiento colonial en el trabajo social colombiano, en el chileno, sobre todo en el colombiano y en el chileno. Algo podés encontrar en el mexicano, pero sobre todo Colombia tiene mucho de eso. Después yo me comprometo a pasar los nombres, porque no tengo los nombres acá, porque no hay muchos libros todavía, y hay más ensayos, que es un poco lo que es la forma de escribir que tenemos en América Latina, es más de ensayo que de tratado. También lo plantea Dussel en algún otro texto, digamos. Entonces, dentro de esa línea de trabajos, bueno, Silvana Martínez, también trabajadora social, Juan Agüero, también de trabajo social, y o sea que hasta hay grupos de trabajo social descolonial, los puedes buscar. Entonces está circulando mucho eso. Circula más el trabajo social que en otras carreras, en otras carreras, diríamos, en sociales de la UNA, ¿no? En otros campos, para decirlo más. Raro encontrarlo en el campo de la psicología. Pero bueno, algunos intentos. Hay todas lecturas, porque bueno, no quiero cansarlas con esto, pero digamos, depende de los autores, hay profundización del autor, puedo profundizar a Dussel, puedo profundizar a Kusch, puedo profundizar a Frantz Fanon, es decir, son distintos autores que están en la misma sintonía. Fanon, con ese nombre, Frantz Fanon, lo piensa que es francés, pero Frantz Fanon es de la Martinica, o sea, es latinoamericano, pero se va a Francia a estudiar y participa activamente de la liberación de Argelia, o sea que no desarrolla mucho en América Latina, prácticamente nada.
A mí César, hay muchísimos autores, César también es de la Martinica. O sea que hay Fray Beto, si querés pensar en autores brasileños. Pero me estoy olvidando de Esperanza y no me sale el apellido de la autora colombiana, que es como María Rosa Cifuentes, también es una colombiana que vive en República Dominicana, a la cual le gusto de conocer. Muchos nos conocemos, entre paréntesis. Y en lo personal yo tengo algunos escritos vinculados también con este tema, como cuestión social, cuestión nacional. Así que, y participé también de esta serie de publicaciones de la Universidad de Mar del Plata, que mencioné al principio, con María Eugenia Hermida y Paula Mechín. O sea que hay. Bueno, no sé, se encontraron con una beta del trabajo social que todavía no conocían, qué sé yo, no sé. Digo esto último, que va con la última pregunta. En el doctorado de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata hay digamos, una materia que es tendencias en el trabajo social, y dentro de las tendencias está el trabajo social descolonial. Incluso yo formo parte de ese comité académico y se estaba proponiendo de que haya una materia de trabajo social descolonial. Y ya estamos hablando de un doctorado. O sea que bueno, se trabaja, digo. Sí, pero digamos, ¿cómo se puede como volcar eso en la currícula cuando en la currícula está, no sé qué porcentaje habrá de autores europeos? Y es cuestión de tiempo y es cuestión de decisión política. Yo digo, mirás la Universidad de La Plata, Maya es docente en La Plata también. En la currícula te vas a encontrar muchos más autores latinoamericanos que en otras universidades. ¿No? Y Maya vos estás en filosofía. Yo estoy en epistemología. Epistemología. Y sí, pero es cierto que el recorrido de trabajo social en La Plata es bien distinto al de la UBA. Muy distinto. O sea, pero por esto que marcaba Tadashi recién en relación a la currícula y demás de La Plata y de la UBA es muy, muy diferente. Porque me parece que allá hay una mirada mucho más centrada en lo latinoamericano que la UBA, digamos, como todavía no, por lo menos no vi que se planteen estas discusiones. En la UBA tenés como ejemplo, digamos, en esa línea está lo que trabajó González, Horacio González, y lo que trabajó Alcira Argumedo. También el seminario pero no en trabajo social. Si podés trabajo social, sería en clave de trabajo social, capaz que, creo que en la cátedra, no sé si en la de Balone era de Balone. Problemáticas sociales latinoamericanas, como parece que hay Sí, alguna... Balone tiene, la cátedra de Balone está, porque también estaba Ana ahí, Ana Arias. O sea, la UBA también está en Arias, o sea que la propia Andrea Clemente tiene esa línea. Pasa que trabaja otros temas, porque tampoco la UBA está totalmente ajena a huérfano. Pero La Plata, no sé, tiene hasta un seminario permanente de pensamiento latinoamericano. Que nos es útil a todos, porque nos sirven los materiales, es un lugar de discusión. Pero bueno, es un tema. No sé si usamos demasiado el tema del día de hoy, pero me parece, la materia siempre dijimos, la idea es abrir puertas, digamos, y bueno, al que le interese tiene una larga lista de nombres para profundizar. Bueno, seguimos un poco con la planificación de hoy, porque esto sería como continuación de lo que vimos la última vez, que empezamos con un corto vinculado con la cuestión del otro, ¿se acuerdan? El último que vimos fue el de fotografía, en términos de prejuicio, estigma y estereotipo.
Y si hacemos digamos, un clic, hacemos como que salimos y entramos, a ver, como hacemos siempre, digamos, y cambiamos de tema, eh, nos vamos del tema de este tema del pensamiento latinoamericano, es bastante rico y yo creo que dentro del marco, si la materia fuese más larga, daría como para que tengamos un día o dos para trabajar esto, pero a la materia le quedan pocas clases. Entonces hacemos el clic y vamos a ver otra cuestión que es bastante, tampoco es muy conocida, y sí nos parece interesante trabajarla, que es lo que pueden encontrar, tal vez lo conozcan, como paradigma indiciario. Eso me parece interesante para, no sé si conocen algo de eso. O sea, como desde el pequeño detalle puedo encontrar alguna explicación de una circunstancia y ya con el paradigma indiciario nos metemos en temas más metodológicos, temas más vinculados con la intervención. ¿Estamos? ¿Vamos un poco por ahí? ¿Les parece? Entonces, porque la idea de índice es como lo pequeño, como dije recién, el pequeño dato, como estamos compartiendo, que es cómo construyo conocimiento a partir de lo que ocurre en una circunstancia y no a partir de datos generales. Si digo, ¿puedo construir conocimiento a partir de índices o construyo conocimiento solamente a partir de datos macro? Si yo pienso en intervención en lo social, diría, construimos conocimientos a partir de pequeños datos. Pero no es un conocimiento que sea universalizable, sino que es un conocimiento que me es útil para la situación que estoy tratando de abordar. ¿Soy claro ahí? Es decir, pensemos en un proceso de intervención. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso de intervención? Habíamos hablado de 3 órdenes, del problema social, del lazo social, de protección social. En ese juego de esos 3 órdenes, en la entrevista, como hablábamos la semana pasada, el dato pequeño de la biografía de la persona me puede servir para construir algún tipo de inferencia que me sea útil para comprender y explicar el problema sobre el cual estoy trabajando. Entonces, creo que para las disciplinas interventivas, el paradigma indiciario es bastante útil. El paradigma indiciario uno lo puede encontrar en la psicología, no solamente lo va a encontrar en las ciencias sociales o en la historia, que es de donde viene, ya volvemos a pensamientos más europeos. El psicoanálisis es un ejemplo de paradigma indiciario. Fíjense que si saben algo de psicoanálisis, seguramente saben, porque usaron psicología o salud mental. Un acto fallido es algo más que una palabra que me olvidé, sino que es un pequeño dato que habla de algo que me está pasando, que es mucho más grande que la palabra que me olvidé o la coma que puse mal en lo que dije. Eso, y a partir de eso se construye una idea de algo que puede estar ocurriendo en la persona. Entonces estamos hablando de una comparación, trabajo social, psicología, en función de uso del pequeño dato. De eso habla el paradigma indiciario. El paradigma indiciario en la facultad de sociales no circula mucho material sobre el tema, salvo en la carrera de comunicación. Es ahí donde hay material. Nosotros lo trabajamos a partir de un texto que se llama Sociología y Genealogía, que es de un autor español, que no recuerdo el nombre ahora, donde, bueno, ahí empezamos a trabajar hace ya unos cuantos años este concepto de paradigma indiciario y empezamos a vincularnos con otros autores.
que tienen que ver con el tema, ¿no? Y ahí uno encuentra, por ejemplo, que hay también una idea de microhistoria, es decir, la construcción de la historia a partir de pequeños detalles. Hay un autor italiano que se llama Carlo Gisburg, que construye la historia a partir de pequeños datos que va encontrando en expedientes judiciales del siglo XIV. Y es interesante, les digo eso. Yo les comparto algo personal. En mi tesis de maestría encontré documentación de juicios que se hacen en el, digamos, en el Río de la Plata, tanto en el Uruguay, porque era en la época colonial, como en Luján, donde aparece la palabra delito social. Y son expedientes de 1750. O sea, mi tesis de maestría es una tesis bien histórica. Entonces, buscar ese concepto y encontrar ese concepto de delito social me llevó a entender cómo ingresa la modernidad al Río de la Plata, a partir de que, si se acuerdan algo de historia, 1750 se crea el virreinato del Río de la Plata. Entonces ahí aparece una forma de delito que antes no existía, que es el delito social. ¿Que era? Era carnear una vaca, que antes se consideraba propiedad del que se la encontrase. A partir de que se organiza ya dentro de un marco iluminista, moderno, la distribución de la tierra en el Río de la Plata, lo que está dentro de la tierra que pertenece a esta persona, porque lo dijo el Cabildo, yo ya no lo puedo carnear, ya no lo puedo usar para mi sobrevivencia. Cuando era una práctica común de los gauchos, ya se llamaban gauchos o gauderios, hacerlo. No sé si hicieron eso. Es pequeño dato, pero el pequeño dato me llevó también a ver que cuando se juzgaba a alguien, y eso aparece en los expedientes judiciales, por el delito social, lo más importante era cómo eran sus costumbres, si iba a misa, si estaba casado, y lo más fuerte es que los juicios se hacían en las estancias. O sea, no había autoridad. Estamos hablando de distancias que para nosotros hoy son re chiquitas. En San Fernando eran instancias. San Fernando creo que no tenía cabildo en 1750. Para los que conocen más o menos, pero todos sabemos dónde queda San Fernando. Entonces, un gaucho que en San Fernando carneaba una vaca cometía un delito social. Cuando, si uno piensa en La Pampa, no se encuentra con nada arbolado, se encuentra con algo liso, y la vaca era, también aparece en el pequeño detalle, era todo, digamos, con los huesos se hacían los asientos, con la piel, digamos, con el cuero se hacían los techos. O sea, no era solamente alimento. Eso se corta. Si hago eso sin pedir permiso, sin pagarlo, es un delito. Y si me descubren, y encima estoy acá, estoy a caballo, yo tengo que demostrar cómo conseguí ese caballo, y tengo que demostrar que tengo papeleta de trabajo, que era como un certificado, más importante que el documento, que no existía prácticamente. Fíjense cómo lo pequeño me lleva a lo grande. Incluso me llevó, si cuento mi tesis, a una idea de evaluación que tenía que ver con la forma de vida, si tenía familia, dónde vivía, si trabajaba, casi parecida a un informe ambiental de la justicia en la actualidad. Ya estamos hablando de 1750.
Hay un texto que creo que no usamos, que se llama Las puertas de la modernidad, donde eso está relatado. Cómo ingresa la modernidad alrededor. Eso sería como un ejemplo de paradigma indiciario, si me permiten, personal. Entonces, si pensamos en lo pequeño, de vuelta, en los índices, en los pequeños índices, entendemos que el conocimiento se produce a partir de elementos singulares. Es decir, es muy importante la singularidad, muy importante el acontecimiento que ocurrió en la historia, mejor dicho, en la biografía de la persona. Y desde ahí lo que hacemos es ir construyendo conjeturas, que son inferencias. Infiero que este episodio en la vida de esta persona pudo haber generado tal o cual cosa. Inferencia que, si estoy dentro del campo de las ciencias sociales, tengo que contrastar empíricamente. ¿Sí? Y si pensamos de vuelta en clave de intervención, o seguimos pensando en clave de intervención, decimos: la intervención del trabajo social, la práctica le hace preguntas a la teoría. Es decir, frente a una situación de violencia de género, que es un ejemplo que siempre usamos porque es bastante práctico, la primera pregunta que me hago cuando me encuentro frente a esa circunstancia es: ¿qué sé acerca de ese tema? O sea, la práctica está interpelando a mi conocimiento acerca del tema. No estoy corroborando lo que sé. Primero me hizo pregunta la práctica, y primero me interpeló la práctica. Y en ese juego de interpelación, la mirada, cosas que hemos conversado, el tono de la voz, cómo se está diciendo, una pequeña frase sería como algo del orden del paradigma indiciario que estamos tratando de compartir. Saben que cualquier cosa que quieran pueden interrumpir y preguntar, no hay ningún problema. Por otro lado, la historia un poco, qué sé yo, del paradigma indiciario puede ser interesante también, cómo aparece esta idea de mirar lo pequeño. Bueno, Ginsburg lo ubica en el siglo XIX, cuando, fíjense qué pregunta bien capitalista y bien interesante, que tiene que ver con la venta de cuadros, de pinturas. Es decir, en el siglo XIX, con esto que acababa que recién le escuchamos decir a Dussel, que hay toda desde el romanticismo, hay toda una revalorización del pasado, sobre todo griego, pero también renacentista. Entonces, las personas de mucho dinero van a empezar a comprar obras de arte. ¿Me siguen? Pinturas, por ejemplo. Entonces, me van a ofrecer, yo tengo mucha plata, y vienen y me ofrecen un cuadro que pintó Leonardo da Vinci. ¿Estamos hasta acá? La pregunta sería: ¿cómo sabemos que ese cuadro lo pintó Leonardo da Vinci? Hasta ese momento se decía: sí, esto lo pintó Leonardo da Vinci porque tiene la boca como las bocas que pinta Leonardo, los ojos como los ojos que pintaba Leonardo, el pelo como el pelo que pintaba Leonardo, la ropa con los colores de Leonardo, pero eso es muy fácil de ser falsificado. ¿Me siguen? Entonces la pregunta es: bueno, ¿y cómo sé que lo pintó? La respuesta es el paradigma indiciario. Lo verdadero o lo falso no tiene que ver con el gran trazo, sino con el pequeño trazo. Y hasta hoy, una pintura se certifica de esa manera. Es decir, ¿dónde pone el punto en la I cuando firma Da Vinci? ¿En qué lugar lo pone? Exacto pone ese punto. ¿Cómo es el rictus de la sonrisa? No la forma de la sonrisa. Es decir, el pequeño detalle empieza a ser importante a partir de estas circunstancias que ocurren en el siglo XIX, pero también tiene que ver con un contexto de época
donde se hace como muy importante la cuestión de la inferencia. Hay como una reacción, diría yo, al pensamiento más positivista que tiende a generalizar, que es bastante, yo diría, muy ligada al romanticismo, que va a buscar la riqueza de lo pequeño con respecto a lo enorme o a lo generalizado. Por eso se plantea o plantean estos autores que el paradigma indiciario es diferente al paradigma cartesiano, que tiende a generalizar. El paradigma indiciario no le interesa generalizar, le interesa crear pequeñas generalizaciones o pequeñas explicaciones. Hasta ahí estamos. Entonces, es decir, desde lo pequeño encuentro explicaciones de lo grande. Por eso hablamos al principio. Al principio hubiera sido muy engorroso explicarlo. Cuando hablamos de lo micro, llego a lo macro. Explico lo macro desde lo micro. Lo explico no para un ensayo macro, lo explico para entender las circunstancias de cómo lo macro influye en lo micro. Desde el pequeño detalle entiendo cómo la estigmatización, fenómeno macro, se expresa en lo micro, vida cotidiana de este joven en conflicto con la ley. ¿Lo tienen? Bueno, eso es un poco lo que podemos plantear con respecto al paradigma indiciario. Obviamente que prioriza lo irrepetible, lo singular, y va va como en paralelo al pensamiento cartesiano. Y en ese contexto, digamos, yo diría prepositivista, en la última parte del romanticismo, surge una forma literaria que se apoya totalmente en el paradigma indiciario, que ustedes conocen, seguramente podrían dar una clase sobre eso, que es la literatura policial. Díganme la última película que vieron en Netflix o en alguna televisión o algo que leyeron de tono policial, un thriller, como se suele decir. Siempre es el pequeño detalle el que resuelve la situación, ¿o no es así? Y eso construye una forma de inferencia, conjetura, que se asemeja al método hipotético deductivo. Entonces se va a encontrar en algún momento con el pensamiento positivista. Y si uno mira las épocas y empieza a decir, bueno, ¿y cuándo surge la literatura policial? Y la literatura policial está, digamos, en un momento de deslizamiento con el positivismo, surge con Edgar Allan Poe. Uno podría decir, bueno, surge con ese autor estadounidense. Pero también podría decir que la literatura romántica surge con Frankenstein, que es mucho más antes, que es una autora, una mujer, Mary Shelley, que es interesantísimo conocer su historia, y es interesantísimo conocer Frankenstein. No la visión que tenemos de Frankenstein, que seguramente puede ser de dibujo animado o de película de sábado a la tarde. El libro es realmente fascinante. En términos de todas las, ¿cómo decirlo? Toda la fuerte crítica a la modernidad que Frankenstein hace. Desde lo que es el romanticismo. Por eso cuando Dussel medio como que lo dice asombrándose. Son románticos, pero siguen siendo eurocéntricos. Miren que en algún momento del video lo dice así. ¿Cómo puede ser que sean románticos eurocéntricos? Bueno, son así, fueron así. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, el paradigma indiciario también se vincula con la plástica, vimos la pintura, se vincula con la narrativa nueva, un género literario nuevo que aparece que tiene que ver con lo policial. Es decir, el pequeño detalle me sirve para llegar a grandes verdades. Entonces,
Entonces, decimos, prioriza lo irrepetible, lo singular, lo original, lo sorprendente. Es mucho más cualitativo que cuantitativo. No sé si cierra con cosas que hemos conversado desde que empezamos hasta ahora. ¿Lo pueden vincular ahora? Bueno, por ahí lo pueden pensar después. Y ahí aparece la cuestión del estudio de caso también. Que en mi opinión no es un problema. Yo no lo tengo, pero en lo personal creo que hay gente como que se enoja o se pone nerviosa cuando se habla de caso. Trabajamos con casos. Y no solamente los trabajadores sociales. Entonces, dentro de ese estudio de caso, me voy a encontrar con estas singularidades que acabo de mencionar. Y eso se lo llama, algunos lo llaman como Ginsburg mismo, o Giovanni Morelli, que es uno de los autores que usamos, como forma conjetural de construcción de conocimiento. Entonces, yo digo, vamos a algo mucho más simple. Pensemos en un proceso de intervención. Y en un proceso de intervención, lo que tratamos de hacer es entender qué está pasando. Y ese entender qué está pasando tiene que ver con una pregunta que me estoy haciendo y una búsqueda de respuesta que voy a construir a partir de datos. Esos datos son pequeños datos. No me sirve saber el nivel económico-social según el CIEMPRO y la encuesta permanente de hogares que tiene esta persona. Por ahí me sirve para hacer una categorización grande, pero necesito más cuando estoy interviniendo. Necesito saber cómo se vive en esa casa. La situación de exclusión social o de extrema pobreza. ¿Lo ven eso? Entonces, lo indiciario es interesante desde ese punto de vista. Yo creo que es como instrumento, como aporte a la intervención, es como fundamental. Entender por qué hacemos lo que hacemos. O cómo hacemos dialogar lo macro con lo micro. Esto lo dijimos el primer día. Ahora lo estamos diciendo desde otro lado y con más recorrida y más intercambio entre todos nosotros. Entonces, bueno, decíamos, bueno, también se vincula con método deductivo, lo planteamos. En la intervención no intentamos construir leyes universales, eso creo que está claro. Sí podríamos llegar a construir una aproximación, miren con qué cuidado lo digo, sí podríamos intentar construir una aproximación a tipos ideales, si voy a la perspectiva weberiana de Max Weber. Es decir, porque si hay circunstancias que se repiten en este centro de salud con respecto a las formas de la violencia, los casos se parecen. Si se parecen, puede haber algún punto en común, y si hay puntos en común, puedo ir aprendiendo de ese común que se construyó en la singularidad de los casos del centro de salud donde estoy trabajando. Y lo digo con signo de interrogación. Digo, tal vez me sirva, tal vez no me sirva. Pero fíjense, si piensan en las prácticas que tienen o que han hecho, siempre la respuesta es singular, o sea, no todas las cosas que se resuelven de la misma manera. Puede ser parecido, pero nunca es igual.
En el material que nosotros les estamos compartiendo, que por ejemplo son Ateneos, en los Ateneos se ve con bastante claridad la singularidad de los casos. Y ahí se ve, digamos, lo difícil de lo repetible. Entonces, la variable sociológica me sirve para entender lo macro, pero es muy difícil de ser aplicada en lo micro. Y ahí tenemos una diferencia entre la sociología y el trabajo social. Entonces, no hay una búsqueda de leyes universales, no hay un interés de buscar leyes universales en un proceso de intervención, porque el tema a resolver es otra cosa. Ahora, si estoy haciendo una investigación como trabajador social, es otra cosa. Es otro método, otra forma de trabajo, hago investigación, etc. Pero vuelvo al principio de esta segunda parte. Cuando estoy interviniendo, hay una construcción de conocimiento que la puedo también llamar investigación, pero es una construcción de conocimiento que se apoya en inferencias, que se apoya en supuestos, inferencias, supuestos que voy a necesitar corroborar con lo empírico, es decir, con el dato concreto, con la realidad, y corroborar también con lo que me aporta la teoría. Pero eso es muy distinto a un proceso de investigación donde analizo la situación de exclusión de la población de origen boliviana en un barrio de la periferia del conurbano bonaerense. Incluso también esto nos sirva como para plantear algunas cosas en términos de diferencias entre investigación e intervención. Fíjense que a veces ocurre que cuando aprendemos entrevista, hablábamos la semana pasada, la última vez que nos vimos, entrevista, y cuando nos enseña, cuando aprendemos entrevista de investigación, y la entrevista de investigación no tiene nada que ver con la entrevista de intervención. Tiene muy poco que ver con la entrevista de intervención. Porque yo lo dije el otro día al pasar, hay otra finalidad. La investigación tiene una finalidad, que es la búsqueda de la verdad, de algo, conocer, con certeza y con, ¿cómo decirlo? Con certeza y con fundamento científico algo. Lo estoy afirmando de la investigación. En la intervención, lo que me interesa es resolver la situación, transformar la situación. ¿Hay un proceso de investigación en el medio? Sí. Cuanto más certeza y más conocimiento científico tenga ese proceso de investigación, más fuerte va a ser la intervención, más fundada va a ser la intervención. Pero hay finalidades, diría yo, o horizontes diferentes. Estas cosas creo que nos sirven en la medida de pensar los aportes del paradigma indiciario. No sé si conocían la categoría, pero bueno. Búsquenla si quieren, o si no, estamos a disposición para compartirles material. Bueno, ¿con esto tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Yo le quería pedir por ahí. Sí. Esto que usted dice de, capaz ya lo dijo en otras clases, pero está bueno por ahí reforzarlo. A mí siempre me queda como muy en el aire, incluso durante la carrera. Usted decía como que al hacer inferencias o conjeturas, a partir de datos, corroborar la teoría dentro de un proceso de intervención. ¿Cómo lo haría dentro de una situación de violencia de género? Un ejemplo, no sé, le pido.
Un ejemplo, digamos, si yo estoy entrevistando a una persona que padece violencia de una mujer, que padece violencia de género, y la mujer me dice al pasar, me golpeó, pero fue culpa mía, ahí tengo un llamado de atención. Y por ahí eso se dijo en una frase que se llevó rápida, donde me golpeó, pero fue culpa mía, no es el centro de la frase. Eso es índice. Y me golpeó, pero fue culpa mía, me lleva a una confrontación con la literatura que habla de las características que tiene la violencia de género. Y ahí me voy a encontrar con una literatura que dice, bueno, si eso pasa, ojo con eso que puede estar pasando, porque eso habla de la existencia de violencia de género. Eso sería una confrontación teórica. Estamos, ¿no? Y empírica sería, se me ocurre, si la mujer lo dijo, lo creo, no tengo por qué fijarme si la golpearon. Eso sería, si estás en una oficina de violencia de género, sería más tarea del médico que tuyo. El médico va a ver las marcas, va a sacar radiografías, va a mirar el cuerpo para ver, corroborar la violencia y el tipo de violencia. Claro, y ahí aparece Es importante la pregunta de David. la interdisciplina. No te escucho. Te perdí. De vuelta, no se escucha. No, que decía que ahí aparece la interdisciplina, ¿no? Como bueno, el médico se va a dedicar a ver si. Okay. Sí, eso, si vos vas, incluso estaría bueno observar la Oficina de Violencia Doméstica. Hay abogados y abogadas, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, médicos, médicas. Cada cual tiene un lugar diferente en un proceso de violencia de género. Totalmente distinto. La pregunta es distinta, la entrevista es distinta. Hasta el tiempo es distinto. Incluso la experiencia de haber trabajado en equipos interdisciplinarios y de trabajar en equipos interdisciplinarios te muestra que muchas veces frente a un caso necesitas hacer como un minuto y discutirlo antes de seguir trabajándolo. No es todo tan lineal. Yo, profe, me acuerdo cuando hice las prácticas de taller 4 en la Defensoría de niñas Sí. y adolescentes, y cuando teníamos que leer algún caso o algo de algún archivo, se notaba mucho cuando entrevistaba a la abogada o la trabajadora social en los escritos. Y, o sea, se notaba un montón y ahí como que podíamos ver, hacíamos el ejercicio, nuestra referente nos hacía ver el ejercicio ¿no? De cuáles son las preguntas o lo que capta una abogada a la hora de hacerle preguntas a la familia o al niño que iba con la familia, y lo que hacía una trabajadora social. Sí, está bueno el ejemplo de la abogada, porque la abogada también trabaja con lo indiciario, también trabaja con el pequeño detalle. Si vamos a lo que hablábamos antes. Y sí, se marca esa diferencia. Pero también, si hablábamos de la importancia del lugar del otro, cuando recuperábamos a Dussel, la gente sabe con quién está hablando. Eso se ve en una experiencia de guardia en un hospital, lo ves rápidamente. O sea, en media hora una persona puede ser atendida por un psicólogo, por un trabajador social y por un médico. Y la persona sabe qué decir a cada uno. No porque tenga quiera utilizar o aprovecharse de la circunstancia. No, porque sabe qué es tema de materia de uno o de otro. Pero tomando un poco lo que dice Rosalía, nos quedan 10 minutos nada más, pero estaba pensado para hoy, pero no llegamos. Un tema clave para expresar todo esto es el registro, cómo escribimos. Esto que decías vos recién, o sea, leyendo lo que escribían unos y otros, vos te das cuenta, esto lo escribió una trabajadora social, esto lo escribió una abogada.
pero todo lo que tiene que ver con escritura merece, digamos, también una reflexión. Ustedes lo están haciendo a través de la escritura del ensayo, pero ¿por qué cuando empezamos a hablar de esto y decíamos, bueno, nos interesa o nos parece útil que se escriba en primera persona? Porque primera persona o tercera persona, y eso depende de la institución también, que me lo deje hacer o no me lo deje hacer, porque hay formatos también. Primera persona o tercera persona implica una forma de escritura diferente. Si yo escribo en primera persona, me estoy involucrando. Si yo escribo en tercera persona, no me involucro. Entonces, todo lo que se dice dentro de los congresos de trabajo social, las carreras de trabajo social, de que hay que involucrarse, la importancia del lugar del otro, qué sé yo, pero cuando escribo en tercera persona. Entonces, ¿dónde está eso llevado a la práctica? Y pierdo profesionalidad. Porque cuando Profe, escribo en primera persona, opino. Sí, perdón. sí, no, es que justo hablando de eso, a nosotras, o cuando yo tengo que hacer un informe, que obviamente yo en mi trabajo no lo firmo, sino que lo firma la compañera que ya está recibida, siempre nos remarcan eso, que tenemos que hacerlo en tercera persona. Nunca, o hasta, bueno, la coordinadora cuando mira algún informe, porque primero se lo tenemos que mandar a ella y demás, y después si ella lo aprueba sale, cuando tenemos que hacer un informe al servicio local o alguna institución, siempre nos remarca eso como en tercera persona. Sí, pero fíjate que cuando estás en una práctica, depende de la institución, pero por ejemplo, en un hospital, en primera persona escriben los médicos, en primera persona escriben los psicólogos, en tercera persona escriben los trabajadores sociales en general. ¿Por qué? Si no escribo en primera persona, no me estoy involucrando. Es decir, entiendo al otro en tanto objeto, está objetivado. Lo describo, incluso pongo un entrecomillado con lo que dijo, para no decir dijo tal cosa. Uso el entrecomillado para poner la palabra del otro, sin decirlo dijo. No sé si soy claro, ¿no? Como que está bien que estoy recortando una parte del discurso que parece importante, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el otro. Entonces me parece que ese es un planteo para hacer. Yo recuerdo cuando, siempre dábamos el mismo ejemplo, pero recuerdo cuando en el hospital se hicieron los primeros, el primer Ateneo que se hizo en primera persona, la jefa del servicio social casi le agarró un ataque. ¿Cómo en primera persona? ¿Y dónde está la edad? ¿Dónde está el domicilio? Adriana sabe eso porque vivió alguna circunstancia así en la residencia. Entonces, eso está. Incluso está, si abrís la historia clínica en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier lugar, está en la primera hoja. Ya lo hizo el administrativo eso. Entonces, pero bueno, son usos y formas de trabajo que van y vienen y están como llegando. Es decir, están como apareciendo. Porque por ahí no lo encontrás en el informe, pero sí lo encontrás en la historia clínica, algo de primera persona. Algo en primera persona. Nosotros hicimos hace tiempo un trabajo de investigación en la Universidad de La Plata sobre formas de intervención del trabajo social en salud en 30 años, y en esos años fuimos viendo diferentes periodos y vimos diferentes formas de escritura. Entonces no siempre se escribe de la misma manera. Y cuando te vas a la parte década de los 60, por ejemplo, hace 50 años atrás, los textos son brevísimos, son cortísimos, son encuestas. E incluso la mayoría de las historias que estudiamos estaban preimpresas y tenían para poner crucecitas. Y siempre se ponía, por solicitud del doctor fulano, se gestionan anteojos para el paciente mengano. O sea que ahí eso no es registro.
Eso es, no sé, es contar algo, es decir, cumplí con lo que el doctor me pidió, con lo que el médico me pidió. Entonces creo que, bueno, sobre eso charlaremos, calculo que un poco la próxima, porque me parece importante conversar algo sobre registro e intervención social, o sea, qué es un registro, qué es un texto, cómo se escribe. Por eso le damos tanta importancia al ensayo dentro de la materia. Y por eso decimos que, bueno, también se puede escribir en primera persona. Pero, ¿qué pasa? Que hay disciplinas que están habilitadas para escribir en primera persona y disciplinas que no. Habría que hacerse una autocrítica por ese lado. O somos sociólogos en miniatura, qué sé yo. Que creemos en la objetividad de Gino Germani. No sé. Que no se enoje Gino, pobre. Pero bueno. Bueno, nos quedan 3 minutos. O sea que si no tienen ninguna pregunta, podemos redondear. ¿Quedó claro lo de hoy? ¿Les gustó lo de Dussel? ¿Les interesó? Bueno, lo podrán ver de vuelta. Bien, bueno. Entonces la próxima vamos a arrancar con un poquito... Antes de irnos, eso, digo, Alfred, porque les habíamos pasado un cronograma el martes pasado y modificamos para la semana que viene que íbamos a tener espacio como de acompañamiento, de supervisión el día martes, lo vamos a modificar, lo pasamos al jueves y el martes sí nos encontramos en el Zoom para esto que ibas a contar ahora, Alfredo, de con qué temas seguimos el martes. Sí, el martes seguimos con registro. No tengo la lista acá, pero bueno. Con problemáticas sociales complejas. Problemáticas sociales complejas. Problemáticas sociales complejas. Problemáticas sociales complejas, registro y problemáticas sociales complejas. El martes. ¿Estamos? Y el jueves, como van a estar ya con la fecha de entrega de sus ensayos, así como muy en la nuca, dejamos ese día para último espacio, digo, de acompañamiento y supervisión con Adriana. O sea, en vez de tener encuentro de Zoom, vamos a tener espacios individuales de los que venimos teniendo esta semana, pero los prevemos para el jueves. Así que nos encontramos el martes. Acuérdense que son 2 links diferentes, que tuvimos problema con eso. Hay un link para martes y uno para jueves. Igual el martes, un ratito antes, les compartimos el de martes para tenerlo más a mano. Y nos vemos a las 5. Quedamos así, entonces el martes seguimos con registro. Vamos a charlar un ratito, nada más unos 10, 15 minutos sobre esto. Si tienen preguntas, obviamente trabajaremos sobre ellas. Y después como sobre problemáticas sociales complejas, que van a traer material y esas cosas. Bueno, nos vemos el martes entonces. Adiós. Buen fin de... Chao, gracias. Chao, pásenla bien.